del Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Así que la verdad que es un verdadero honor que ella nos pueda dar esta clase, porque es una persona que aparte está muy capacitada con el tema de embarazadas, ya que es, digamos, es su fuerte. Pocos infectólogos se especializan tanto en embarazadas como ella. Así que bueno, les cedo la palabra y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, buenos días a todos. Bueno, darles la bienvenida y un gusto participar con ustedes de la ruta esta de la embarazada. Y hoy agradecerle al CIPROSA y al Departamento de Materno Infantil Juvenil a través de la doctora Hurtado y a la licenciada Iglesias y al licenciado Romano por la invitación, ¿no? Vamos a transitar por esta ruta y voy a empezar a poner mi presentación. Vamos a verla, que ustedes me digan si la ven. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí, perfecto. Se ve y se escucha. Mire. Sí, se ve, se escucha todo perfecto. Muy bien. Entonces, el tema que me pidieron que hoy compartamos, en realidad pretende ser una charla esto con ustedes, entonces me gustaría, si es posible, y los tiempos nos dan, que hagamos un intercambio, ¿no? Así que, si se puede, vamos a hacerlo. El tema en la agenda va a estar una pequeña introducción a qué son las ITS y puntualmente hay dos temas que me han pedido que aborde, que es sífilis y embarazo y HIV y embarazo. Partimos de la definición, que son las infecciones de transmisión sexual. Se refiere a una gran variedad de síndromes e infecciones que comparten ser transmitidos a través de la actividad sexual y son producidos por múltiples agentes etiológicos. Siempre nos preguntamos, y a través de tantos años de médico y de trabajar en esto, ¿no? Más de 30 años, ¿por qué no podemos controlar las infecciones de transmisión sexual? Hay 5 estrategias que son importantes que tengamos en cuenta. El primer pilar es evaluar el riesgo y ayudar a toda la población en la educación y el asesoramiento y que evalúen sus conductas de riesgo y posibles cambios de conducta o de protección, ¿no? O sea, va dirigido a la parte de reconocernos que todos estamos en riesgo y la educación es un pilar fundamental. El segundo punto, ustedes saben que existen vacunas para evitar algunas ETS, como la vacuna de la hepatitis B, la del HPV, entonces son importantes que la población esté vacunada. Y el tercer pilar es identificar a las personas infectadas. Y estas personas es como un iceberg. Esta población de personas con ITS, hay un pequeño porcentaje de ellas que son sintomáticas, pero hay una importante mayoría que no tienen síntomas. Entonces, debemos identificar a esas personas para hacerle el diagnóstico, tratamiento, asesoramiento y seguimiento. Y por último, nunca olvidarnos, porque este es un punto donde a veces fracasamos como sistema de salud, es evaluar, tratar y hacer el seguimiento a la o las parejas sexuales. Entonces, esto es importante que nosotros siempre lo tengamos en cuenta para poder afrontar mejor y controlar las infecciones de transmisión sexual. Como les decía al comienzo, o sea, siempre la pregunta que me hago con una amiga y compañera de la vida y colega, que es la doctora Lucena, que es jefa del programa de ITS y HIV, ¿por qué no podemos controlar las ITS? Y la razón es que
es multifactorial las causas por las que se producen las ITS. Uno es mejorar la educación sexual integral, donde tenemos mucha falencia, abordar las distintas prácticas sexuales que tenemos. También influyen en la falta de control el tema de las adicciones, a veces tanto jóvenes como adultos o adultos mayores, el alcohol, las drogas, a veces un poco nos hacen perder la conciencia y la voluntad y bueno, a veces hacemos cosas que no debemos. La conducta de la falta, o sea, todo el mundo sabe que tiene que usar preservativo, pero sin embargo cuando preguntamos no lo usamos. La adolescencia, con todos los cambios que ha traído la adolescencia y cómo se exponen ahora tanto mujeres, varones, de todas las identidades sexuales. La pobreza también es un elemento que juega en esto, pero hay algo que, por eso les digo, es multifactorial, pero hay algo que es muy importante. Es el rol que nos compete a nosotros como equipo de salud, en qué nos estamos equivocando, porque muchas veces, por lo menos en la experiencia nuestra, el paciente consulta, pero a veces tiene la barrera de acceso, no consigue un turno, lo llamamos para después, postergamos, bueno, y a veces no puede acceder o no interpretamos o hacemos parte de todo lo que tenemos que hacer y somos responsables en gran parte de no poder controlar todo esto. Entonces, vamos a apuntar a esto, a que entendamos mejor qué es lo que estamos haciendo y cómo resolverlo de la mejor manera posible para lograr el objetivo propuesto. ¿Te duele? ¿Puedes dar espero por la dentita? No. ¿Cuáles son las complicaciones de las ITS en las mujeres, tanto embarazadas como no embarazadas? En la embarazada puede producir, ustedes fíjense, las ITS son responsables de abortos, de un parto de término, de RPM, de un acorio o de una muerte fetal. O sea, las ITS matan los fetos. Y a veces vemos embarazadas que están ya al final de la gestación, donde se produce este evento que es muy doloroso en niños que son muy esperados, ¿no? Y después, en la no embarazada, la esterilidad, los embarazos ectópicos, la sepia, el dolor pelviano crónico, el cáncer uterino relacionado con el HPV, favorece cualquier ITS, la adquisición de HIV, y en relación a la hepatitis B, la cirrosis o el cáncer hepatocelular. Entonces vamos a entrar de lleno a estas dos entidades. Primero vamos a hablar de sífilis, un gran problema, ya lo van a ver, en nuestra provincia, a nivel mundial, nacional, pero provincial es un gran problema. Entonces los objetivos con sífilis va a ser conocer la situación actual de la sífilis en Argentina y en nuestra provincia, distinguir los diferentes estadios a través del reconocimiento de casos clínicos, interpretar apropiadamente los métodos diagnósticos e indicar adecuadamente el tratamiento en la embarazada, su pareja y el recién nacido. Como les decía recién, importante problema de salud pública la sífilis congénita. A nivel mundial, a nivel país y en Tucumán. Ya vamos a ver las cifras. Argentina adhirió a la iniciativa de la OPS de eliminar una serie de enfermedades adquiridas por transmisión vertical, entre esos la sífilis. ¿Por qué? Porque la sífilis temprana tiene, o sea, es aquella que se contrae en el primer año de vida, tiene una alta transmisibilidad, que puede llegar hasta el 80% y deriva en todas estas complicaciones que les mencionaba con anterioridad: aborto, muerte fetal o perinatal, bajo peso al nacer, prematurez u otras. ¿Qué pasa a nivel país? A nivel país tenemos, ustedes si van viendo los años,
acá desde el 2015, 16, 17, ustedes ven cómo va evolucionando la tasa de incidencia de sífilis, cómo va subiendo. A través, acá llegamos al 19. Por eso hablamos de 56 casos de sífilis cada 100.000 habitantes. Acá cae, no porque cayó el número de sífilis, sino que siempre estamos retardados en el procesamiento de datos y acuérdense que estuvimos en pandemia. Y donde los equipos de salud se dedicaron sobre todo año 2020, 2021 a la pandemia. Pero esto probablemente se mantuvo o sigue superando. Si consideramos el número de casos totales o las tasas de sífilis a nivel país, de sífilis congénita cada 1.000 nacidos vivos, vemos también cómo esa tasa 2015, 16, 17 lentamente va aumentando. Siempre acá baja un poquito porque faltan procesar datos. Siempre hay un retardo en el procesamiento de datos que no nos debería ocurrir, pero bueno, este es el último boletín de diciembre del año 2021. A nivel nacional, entonces, tenemos una tasa de 1.69. Y si ven la evolución de positividad de sífilis en el tamizaje de las embarazadas, las mujeres gestantes, ustedes vean desde el año 2015 hacia el año 2020 cómo va aumentando a un 5.5%. Esto es una curva que sigue en ascenso. Y con respecto a la evolución de la tasa de sífilis congénita a nivel país, fíjense los números porque vamos a entrar a ver lo que nos pasa a nosotros en Tucumán, ¿no? 1.21, 1.57 en el año 17, fíjense en el 19, 1.69, o sea, casi llegamos a los 2 puntos. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros en Tucumán? Estos son datos aportados por el programa de ITS-SIDA. En azul tienen el número total de casos desde el 2009 y ustedes fíjense, 2018 181 casos de sífilis congénita, 215 y 2020, 2021 se mantiene con una tasa de 6.2, 6.4 cada 1.000 nacidos vivos, o sea, es altísima la tasa en Tucumán, ¿sí? Cuando la tasa objetivo para eliminación, decíamos, de la transmisión perinatal de la sífilis es 0,5. Y estas variaciones, o sea, donde hay más sífilis, menos, hay lugares dentro de las provincias donde siempre han sido zonas rojas, digamos, de las ETS, Capital, Ban del Río Salí, Tafí Viejo, ¿sí? Pero sigue siendo, y esto no es para desanimarnos, sino es para que represente para todos nosotros un desafío, que debemos bajar este número de sífilis congénita. Entonces el objetivo es, a nivel provincial, es disminuir la transmisión vertical de la sífilis a menos del 0,5 como es la meta propuesta. ¿Y qué dice esta iniciativa de eliminación de la transmisión materno-infantil impulsada por la OPS y la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que el objetivo es 0,5. Acuérdense, estamos en 6 más o menos nosotros. Cada caso de sífilis congénita cada 1.000 nacidos vivos. Para lograr esto, debemos lograr que el 95% más de las mujeres embarazadas reciban cobertura. Y tenemos, yo siempre soy una convencida, hace 30 años que estoy en el sistema de salud, que tenemos siempre y hemos tenido los elementos para hacer esto. Entonces, nuestro empeño debe estar dirigido a controlar este tipo de infecciones. 95% de embarazadas, aumentar al 95% más el diagnóstico y el 95% o más que tengan un tratamiento adecuado.
Bueno, ustedes saben, y esto es para repasar simplemente, la presentación les va a quedar con algunas diapositivas, que la sífilis es producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum y que el reservorio es exclusivamente humano y es una enfermedad crónica. Por ahí tenemos la visión que la sífilis es el chancro y no, es una enfermedad crónica que tiene periodos sintomáticos seguidos de periodos de latencia. A ver. ¿Cómo se transmite la sífilis? Es predominantemente y exclusivamente, digamos, la mayor parte es por vía sexual. Puede haber en forma indirecta por transfusiones, sería un error esto que ocurriese. Casi no se ve. Accidentales, cuando nosotros, por ejemplo, los médicos, los obstetras, las enfermeras, no usamos los elementos de protección. Ustedes recuerden que las lesiones están habitadas, o sea que siempre que examinamos a un paciente con lesión mucoso-cutánea, tenemos que usar elementos de bioseguridad. Y la segunda, después de la sexual, es la transmisión vertical por vía transplacentaria. Acá para entender los distintos periodos que tiene la sífilis, ustedes saben que el periodo de incubación de la sífilis desde el momento del contacto sexual con un paciente infectante es de 7 a 90 días. Y vamos, transcurrido este periodo de incubación, vamos a entrar en los distintos estadios de la sífilis. La primaria, caracterizada por el chancro de inoculación con la adenopatía satélite. Después se produce, como es una bacteria, desde la puerta de entrada, se produce la diseminación y entramos en el periodo secundario, que pueden tener síntomas inespecíficos, fiebre, adenopatía, o puede presentar lesiones tanto en piel como en mucosa, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Vuelve a entrar en latencia y pasan varios años y entramos en la sífilis terciaria. ¿Qué es importante considerar? Que en cualquiera de estos estadios primario, secundario, terciaria puede presentarse la neurosífilis y un capítulo especial, que es el que le estamos dedicando hoy, es a la sífilis congénita. Acá para mostrarle lo mismo, pero en forma más esquemática, para que quede muy claro, que desde el momento del contagio, si esto es una línea del tiempo, ¿a qué se llama sífilis primaria, temprana? Porque es importante por el tratamiento. Un año marca, digamos, temprana es hasta el año, tardía es después del año. Producido el contagio, tenemos el periodo de incubación que dijimos 1 semana, 90 días, en promedio 3 semanas, y entramos en periodo primario cuando aparece, no siempre es visible, el chancro de inoculación con la adenopatía satélite. Sin tratamiento, esta lesión va a curar la lesión, pero no la infección. La infección va a seguir en su periodo de latencia, que pueden ser meses, y empieza a hacer las manifestaciones de secundarismo. Aparecen, latencia, aparecen. O sea que una sífilis secundaria puede ser antes o después del año. Después va a volver a entrar en latencia, acá ya son años, y si yo siempre digo así, si este pobre cristiano nunca recibe una penicilina, va a entrar, porque ya sea por esta causa o por otra, en etapa de sífilis terciaria, que es destructiva, la sífilis terciaria. ¿Por qué es importante conocer esta cronología? Es importante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de sífilis primaria, chancro de inoculación, recuerden que puede estar en el área genital, en el área anal o puede estar en la boca, el chancro. Esas son las puertas de entrada de la sífilis. Entonces, si tenemos un chancro, ustedes recuerden que puede todavía no ser positiva las pruebas, tanto no treponémicas como treponémicas.
Entonces acá el diagnóstico habitualmente se hace por demostración del treponema en la lesión. Luego van a aparecer, más o menos, las que primero se aparecen positivas en 2 o 4 semanas desde la aparición del chancro, es las pruebas treponémicas y las no treponémicas, que son las que sirven para screening, y en el secundarismo vamos a tener las 2 pruebas bien positivas, tanto las no treponémicas como las treponémicas, y ya cuando llegamos al final, en el periodo terciario, a veces se agota la no treponémica, la BDRL, y el único indicio para sospechar que estamos frente a una sífilis terciaria es la prueba treponémica. Lo vamos a reforzar en la exposición a todo esto que les estoy explicando. Bueno, las características del treponema, yo lo voy a pasar porque esto va a quedar para ustedes. Recuerden que es muy lábil, es muy sensible al calor, a la humedad, a la desecación, que no es cultivable. Y vamos a empezar analizando casos clínicos donde les pido, me dirán si es posible que participen. Yo voy a leerlo al caso, voy a mostrarle imágenes y alguno de ustedes que se anime, me encantaría que lo hagan ustedes, me diga cómo se resuelve, cómo resolverían esta situación, ¿ah? Para que surjan allí las dudas y reforcemos aclaremos cualquier situación que se presente. Entonces, el primer caso que les pongo es una paciente de 34 años, embarazada de 20 semanas, que consulta por presentar, ya les voy a mostrar la foto, una lesión genital de 3 días de evolución. Es una úlcera no dolorosa con adenopatía genital, satélite. Entonces, esta es la lesión. Entonces, vamos a acercar la lupita. Entonces, tiene una lesión ulcerada, está embarazada y tiene, en este caso, más de una lesión. ¿Alguien se anima a hacerme el razonamiento? Vamos, anímense todos, tienen que participar. Cualquiera, no interesa. Recuerden que cuando estamos aprendiendo nos podemos equivocar porque del teléfono aprendemos todo. ¿Ah? Y pueden tener distintas visiones, aparte son cosas sencillas. ¿Qué les parece? ¿Qué diagnóstico, qué piensan cuando ustedes ven una úlcera genital con adenopatía? Perdón, hay una herramienta en el programa que es para levantar la mano, si la quieren utilizar para poder ordenar un poco los micrófonos cuando hablen, no hay problema. Y si quieren dejar algún comentario en el chat porque no pueden habilitar micrófonos, yo se los leo. Pensaría en sífilis. Buen día. ¿Y en Iría al laboratorio de BDRL. ¿Y en qué estadios pensarías si tenés una úlcera con adenopatía? Avanzado. Y ya segundo. Primaria. Sífilis Estadio primaria. Muy bien. Perfecto. ¿Y qué estudio? O sea, vos pensás, porque dentro de úlceras genitales puede ser lo más común, como vos decís, pensás en sífilis, que sea un chancro con adenopatía, sífilis primaria. Perfecto. Ahora bien, hay otras entidades que dan úlcera. El chancro blando, por Haemophilus ducreyi, puede un herpes, en este caso era más de una lesión, también, pero son dolorosos, o sea, perfecto. Entonces, ¿qué harías para ponerle efectivamente el diagnóstico cierto de que es una úlcera genital por sífilis? Solicitaría al laboratorio de BDRL. Bien. Y ya vamos a ver que alguien más me haría otra cosa. Se le puede hacer en el momento un test rápido para sífilis, si disponemos en el servicio. Bien, vamos escuchando las opciones. ¿Alguien más?
Hola, hola. Y yo creo que le solicitaría una TPHA para La confirmar. BDRL, TPHA Bien, y y los si yo otros les estudios digo, también HIV y hepatitis B y C. perfecto, muy bien lo que dicen, ¿ah? Pero resulta, y Hola. después acá dice, estudiamos a alguien más, Sí, a la pareja. Hola. que le vamos a pedir lo mismo que ustedes han sugerido. Perfecto. Así es. Entonces, ¿qué pasa? En esta paciente que está con un chancro, con adenopatía, la BDRL me da no reactiva y la prueba treponémica, la TPHA, la confirmatoria, me da no reactiva. Ah, entonces recuerden que les dije yo, que a veces cuando ustedes tienen el chancro, pues porque todavía no le dimos tiempo a que estas pruebas se positivicen, tenemos que buscarlo al treponema en la lesión. Entonces vamos a tomar una muestra de la úlcera genital, podemos hacerle un fondo oscuro, por supuesto que hay que disponer de un fondo oscuro o una inmunofluorescencia. Y ustedes fíjense en cómo se ve el treponema. Bueno, y en casos especiales solamente se pide la PCR. Ya voy a profundizar en estos temas. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿cuántas dosis de penicilina le pondrían? Es como que lo estoy evaluando antes de darle la... ¿Cuántas dosis lleva sífilis? 3. Penicilina benzatínica. ¿Cuántas? 3 de 3. penicilina benzatínica, 2.400.000, una por semana. A ella y Lleva, a la pareja. sífilis primaria lleva una dosis. Una dosis. La que lleva 3 dosis pueden ser hasta 2. Ya les voy a explicar en el desarrollo del tema. Sífilis de evolución desconocida o de más de un año de evolución llevan 3 dosis. Pero ya lo vamos a charlar a lo largo. Bueno, acá para mostrarle otras lesiones, miren, esta en vulva, una lesión una ulcerada, o que puede aparecer en otros lugares como en la boca, ¿sí? Entonces, ustedes cuando vean una lesión en la boca, o perianal, o genital, recuerden que siempre en nuestro medio es sífilis hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, que debemos pedirle, como ustedes dijeron, o buscarlo al treponema, y si no, a veces tenemos que esperar y lo repetimos en 2 semanas y ahí la prueba se va a positivizar. ¿Sí? Bien. Vamos al caso número 2. Paciente de 25 años detectada a las 20 semanas de gestación. Inicia relaciones sexuales a los 16 años, 2 parejas anteriores. Desde hace 18 meses está en pareja y convive hace 5 meses. No tiene otros antecedentes de relevancia, no tuvo luz previa y desde la semana 15 inicia sus controles prenatales y en total va realizando 3 controles. El primer laboratorio nos llega con 128 DILs, la TPH está pendiente, HIV no reactivo, antígeno de superficie no reactivo y hepatitis C pendiente. Entonces voy a mostrarle cuáles son las lesiones que tenía esta paciente. Fíjense, si quieren voy a acercarles. Esto es muy característico de la sífilis. Miren esas lesiones maculopapulares medio pigmentadas, muy característica de la sífilis. Acá voy a mostrarle en la misma paciente las lesiones que tiene en las plantas de los pies. O puedo mostrarles, esto es para mostrarles lesiones, vamos a volver al caso clínico, cómo puede ser a veces tener este aspecto, ven como moteadito de la piel. Por eso que le decimos a la sífilis la gran simuladora, ¿no? Porque cualquier lesión en piel o mucosa puede ser una sífilis.
Por eso es que cuando ustedes van al dermatólogo, siempre el dermatólogo en la rutina les va a pedir una BDRL, porque cualquier lesión puede ser. Entonces, volvamos al caso. Dijimos 20 semanas de gestación, 2 parejas anteriores, está en pareja hace 1 año y medio, no tuvo sífilis y en el tercer control nos trae el laboratorio de 128. Ahora les pregunto, ¿cuál sería su diagnóstico y en qué estadio la ubicaría la paciente? ¿En qué estadio estaríamos ahora? Ella es la que presenta las pápulas y las máculas. Sí, ella es la que presenta esa lesión. Segundo estadio, O sea, ¿en qué pensarías? ¿En qué enfermedad? sífilis de segunda etapa. Bien. Sífilis en estadio secundario. Estas son típicas lesiones del secundarismo. ¿Y qué les dije yo cuando hablaba de sífilis, cuando les contaba? Les contaba que estas lesiones están intensamente habitadas. Entonces, debemos siempre tocar a los pacientes con guantes, ¿sí? Y que las pruebas, tanto, bueno, ahora les pregunto, ¿cómo hacemos para confirmar si me toca una paciente con estas lesiones que yo pienso que puede ser una sífilis? ¿Cómo hago para hacer el diagnóstico en este caso? Con el BDRL y se tiene en cuenta los DILs que presenta. Muy bien, pedimos BDRL, me da 128, o sea, un título alto, perfecto. Sí. Y le pido la TPHA, la prueba confirmatoria. Sí, Siempre pedimos, cuando los títulos son así de esta magnitud, en general siempre la TPHA es positiva, pero la pedimos. Y pido algo más a la paciente, si me viene 128, le pido algo más. que venga la pareja para hacer... No, a la paciente. Primero a la paciente. ¿Qué más le pido? HIV, ¿Qué más? toda la serología. La hepatitis B y la hepatitis C. Sí. Y si tuviera flujo, o te pediría también el estudio de las otras ETS que cursan con secreciones, ¿no? Entonces, en este caso, entonces, acuérdense, yo también siempre lo digo así, pedimos el combo. El combo es sífilis, HIV, hepatitis B y hepatitis C. Siempre. ¿Y qué otras cosas no me debo olvidar si yo estoy trabajando con una embarazada y tiene sífilis? ¿Qué no me puedo olvidar? Derivarla al infectólogo para el tratamiento. No hace falta que la deriven al infectólogo. Ustedes la pueden tratar porque la paciente de su consultorio tiene que salir con la penicilina puesta, ¿sí? Si ustedes tuvieran alguna duda, por supuesto, nos consultan, no hay ningún problema. Pero ustedes tienen que ponerle la penicilina y sale con la penicilina puesta. Nunca se olviden que a toda embarazada, tenga o no tenga lesiones, pedimos toda la serología de control de embarazo y pedimos el estudio de ITS y le pedimos a la pareja de las embarazadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás ella no tiene y puede su pareja tener alguna infección de transmisión sexual que no sabe que la tiene y la contagia durante el embarazo. Entonces, pónganse, porque a veces hay que cambiarlo al chip, que a veces nos cuesta, ustedes no saben cómo nos cuesta que los ginecólogos incorporen que no es solo la embarazada, es la embarazada y su pareja. Y ese seguimiento y ese monitoreo tenemos que estar atentos, porque si queremos bajar la sífilis congénita, hay engranajes que no están funcionando y no funciona el estudio de la o las parejas que puede tener la paciente. Muy bien, y secundaria. Ahora vamos con el caso número 3. El caso número 3, vamos a ir un poquito más rápido, si no, no vamos a terminar. Paciente de 27 años, su primer control lo realiza
en las 6 semanas. Tiene antecedentes de inicio de relaciones sexuales a los 13 años, 3 parejas previas, convive con la actual hace 7 años y no ha tenido antes sífilis. El control del primer trimestre de embarazo nos da todo negativo, del segundo nos da todo negativo, y a las 39 semanas de gestación, tercer laboratorio, nos da una VDRL de 2 DILs TPH positiva. HIV no reactivo y hepatitis B no reactivo. ¿Qué piensa? Había dado negativo en el primer trimestre y en el segundo, ¿verdad? Sí. Es una enfermedad de transmisión sexual durante el embarazo. Bien. ¿Alguien más que opine? Otra situación que a ustedes se les ocurra que pueda estar pasando. Que la pareja la contagió ahora, entonces se hace una evaluación de la pareja y el tratamiento para ambos. Bien. Acá estas son situaciones que a nosotros en maternidad se nos presenta con frecuencia. O sea, acá no tiene antecedentes de haber tenido sífilis ni haber sido tratada, no lo descarta la paciente, está totalmente asintomática, tiene 2 controles previos que no tenía nada, ¿sí? Y cuando viene esto, usted va a decir, no, pero ¿por qué no es una cicatriz? Y para nosotros no lo tomamos porque no está el antecedente de haber sido tratada previamente. Y entonces por supuesto, nos vamos a basar para interpretar esto en qué le sale a la pareja. A la pareja le vamos a pedir lo mismo y quizás a su pareja le sale 32 DIL TPH positiva. Entonces quiere decir que la contagió y la asumimos como que está positiva porque esto confirma el diagnóstico. Y por supuesto que la vamos a poner en tratamiento inmediatamente, pero ya no nos da tiempo para que ese tratamiento cubra al bebé. Entonces, cuando nazca el niño, vamos a hacerle todas las pruebas, toda la secuencia diagnóstica y vamos a tratarlo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo voy a seguir un poquito más rápido porque si no, no voy a llegar. Este caso es una paciente de 26 años, cursa también un embarazo de 22 semanas, antecedente de parejas múltiples, inicio de relación a los 15 años, hace 5 años que convive con su pareja actual. Ingresa a sala de parto por falta de movimientos fetales, se produce un parto inmaduro de un feto muerto. Tiene 3 controles, con un control hace 3 meses que estaba todo negativo. Y ahora, en este segundo laboratorio y en coincidencia con este resultado, está con 64 días. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué pensamos? Pensaríamos que esta paciente no tenía sífilis, que ahora se ha contagiado y que, acuérdense que dije al comienzo de la charla, que era muy transmisible cuando estábamos antes del año de evolución la sífilis. Hasta en un 80% lo podía transmitir al niño. Entonces, estudiamos a la pareja, pedimos resto de serología, tratamos a ambos y ¿qué tendríamos que haber hecho para evitar el desenlace? Tendríamos que haberlo desde el primer día, recuerden, estudiar a la paciente embarazada, a la pareja y recuerden que recomendamos uso de preservativo todo el embarazo y la lactancia. Eso no se olviden de recomendarle e insistan con el uso de preservativo para evitar esta situación. Vamos a pasar. En cuanto a la neurosífilis, ¿qué quiere decir? Ya les dije yo que en cualquier momento de la evolución de la sífilis
puede comprometerse sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se confirma que un paciente tiene una neurosífilis? Con BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo independiente del estadio. Y probable, si nos da no reactiva, pero tiene síntomas compatibles y alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, y podría pedirse una prueba confirmatoria, una FTA, que si es negativa BDRL y negativa FTA, se descarta el compromiso neurológico. ¿Sí? ¿En qué situación? Entonces ustedes me pueden preguntar, doctora, entonces si la neurosífilis puede estar en cualquier momento de la evolución de una sífilis, ¿a quién le hacemos una punción lumbar? Para estudiarle el líquido, una BDRL en el líquido cefalorraquídeo, le vamos a hacer a pacientes que tengan síntomas neurológicos, oftálmicos o otológicos, debemos hacerle. En caso que nosotros hacemos un tratamiento correcto, por ejemplo, ustedes están con la sífilis secundaria, le ponen las 3 dosis de penicilina con el intervalo correcto, pero el título no desciende o aumenta, ahí tienen que pensar que hay compromiso del sistema nervioso, sífilis terciaria, o en caso que se hizo tratamiento con una droga diferente a la penicilina. Bien. Entonces, para reforzar el tema del diagnóstico, vamos a recordarle qué métodos tenemos en Argentina disponibles. Como les decía, los métodos directos, en caso del chancro, fondo oscuro o PCR, y la serología, que es lo más habitual que dispongamos de ella, las pruebas no treponémicas, BDRL, USR o RPR, o las pruebas treponémicas o confirmatorias, donde está la TPHA, la hemoaglutinación, la FTA absorbida, y las nuevas pruebas que muchas de ustedes deben disponer en los centros donde están trabajando, que son las pruebas rápidas para realizarlo en el punto de atención del paciente. Entonces, recordándoles que las no treponémicas, estas son las de screening, las que le hacemos a toda la población, es la más conocida por nosotros, es la BDRL, es una prueba que puede tener falsos positivos por el antígeno que utiliza. Después hay otras que son similares, a veces nos hacen esta, pero ya digamos, como la gente ya está acostumbrada, dice BDRL, y el pedido nuestro figura BDRL, nos pueden hacer alguna de estas otras pruebas y nos informan como BDRL. Pero ustedes deben fijarse, a veces a los análisis hay que mirarlos con la letra chiquita, porque a veces vemos así el título grande y no vemos la letra pequeña, que a veces nos hacen algunas de estas otras pruebas. Todas estas son pruebas de screening, no treponémicas. Y luego tenemos las confirmatorias o pruebas treponémicas, que son la MHATP, o sea, es una microhemoaglutinación para anticuerpos de treponema pálido, por eso que es específica, es confirmatoria, aglutinación pasiva de partículas para la detección de anticuerpos contra el treponema pálido, o esta que utiliza anticuerpos treponémicos fluorescentes, que podíamos usarla en suero o en líquido cefalorraquídeo. Entonces, hay distintas pruebas confirmatorias que, como les había explicado al comienzo también, se positivizan luego de 2 a 4 semanas después que aparece el chancro. Por eso ustedes pueden tener un chancro con adenopatía y la prueba le da negativa. Esperen 2 o 4 semanas y van a ver que se positiviza, aunque lo hayan tratado al paciente. Y otro detalle importante es que permanecen positivas de por vida, independientemente que la sífilis, o sea, que esta prueba sirve para decir, sí, efectivamente, tiene una sífilis, pero no la tengo que volver a pedir más, porque esta prueba siempre va a estar positiva. O sea, no la vuelvan a pedir porque carece de sentido. Les había hablado dentro de los directos, la investigación del ADN del treponema,
ahí ven la sensibilidad, la especificidad. Solo está indicado, esto no lo hacemos, solo sería en un caso policial, en un caso legal, que se deriva la muestra a centros donde disponen de este tipo de PCR in-house. Y después están las que ustedes tienen probablemente en los CAPS, que son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son pruebas inmunocromatográficas de fase sólida que son específicas y confirmatorias. ¿Por qué? Porque utiliza antígenos recombinantes treponémicos para detectar anticuerpos. Son como los EVA-T, estos cassettes, que ya hay varias pruebas para distintas enfermedades. Existe la prueba rápida para sífilis. Entonces, ¿para qué están diseñadas? Están diseñadas para que cuando yo tengo un paciente y sospecho, le hago en la prueba con una gotita de sangre, ¿no es cierto?, en el punto de atención, y si me da positiva, sale el paciente con la penicilina puesta. Ese es el sentido de esta prueba, y ustedes después le realizarán la BDRL para hacerle el monitoreo. Pero esta es la prueba que les confirma en el punto de atención que el paciente tiene sífilis. Por supuesto que tendrán que interrogar y ver todos los elementos para el diagnóstico. El tratamiento. Como les explico, sífilis primaria, o sea, chancro con adenopatía. Sífilis secundaria o latente temprana, o sea, de menos de un año de evolución. Pero ahí ustedes deben tener el dato que tiene menos de el dato cierto, que es de menos de un año de evolución. El tratamiento, recuerden, al treponema lo tratamos con penicilina y única dosis es suficiente. Bien, tener en cuenta, esto es algo que, no sé, a veces me dijeron, no le avisé al paciente, porque si el paciente es un poco hipocondríaco y le avisamos todo lo que le puede pasar cuando le ponemos la penicilina, quizás se asuste y no se la quiere poner, pero estén atentos ustedes ante la posibilidad que presente esta reacción de Harris-Hersheimer, esta reacción que es como que el paciente se pone rojo, puede hematizarse, puede tener taquicardia, y esto es por la lisis que produce masiva de los treponemas la colocación. No es una reacción alérgica, es una reacción por la destrucción de los treponemas. Entonces a veces se puede dar un paracetamol o en unos casos muy severos se puede poner un corticoide y va a pasar, pero no confundan con alergia a la penicilina. Si el paciente fuese efectivamente alérgico a la penicilina, hay tratamiento o tiene contraindicado porque está anticoagulado que se ponga una penicilina intramuscular. Tenemos la opción de la doxi, la ceftriaxona, la citro. Pero en la embarazada, recuerden que la única droga eficaz para el tratamiento de la sífilis es la penicilina, ¿sí? Y si es alérgica o expresa ser alérgica, tendremos que hacer la desensibilización. Esto está escrito, es algo sencillo. Tienen que tener un lugar, una unidad de terapia intermedia o intensiva. Esto es acuerdo universal. O sea, a la embarazada la tratamos con penicilina. Bueno, el seguimiento... Disculpe, doctora, en ese caso se la debe internar a la paciente para hacer la desensibilización. Claro, sí. El problema es que nunca nos quieren recibir porque las terapias o las intermedias están ocupadas con otros casos. Entonces, es muy difícil conseguir que nos hagan la desensibilización. Y en general, por experiencia de tantos años, acá les puedo decir que la mayoría de los pacientes que dicen ser alérgicos no lo son. Entonces nosotros, como, bueno, antes con la doctora Aulet, que era mi jefa y era con la que he trabajado casi toda la vida, y empezábamos las dos y bueno, y hacíamos, y con un poco de, y total la teníamos acá y la mayoría no eran alérgicos a la penicilina, ¿sí? Recuerden que la única droga efectiva para el seguimiento
Ya dije, la TPH-A no la volvemos a pedir. Pedimos BDRL para el seguimiento en la población general. Fíjense, a los 3 meses de terminado el tratamiento, a los 6, a los 12, o en el caso de infección por HIV puede prolongarse. Recuerden que a veces pueden tardar hasta 6 meses en empezar a descender. Entonces, no se apresuren en pedirlo porque esto va a tardar en descender. Lo importante es que el título esté estable o descienda, que no aumente. Y siempre consideramos positivo cuando son 2 diluciones. Y ya dije, la temprana, 1 dosis. La sífilis latente o tardía o indeterminada, que estas son las más, por eso ustedes dicen siempre 3 dosis, porque la mayor parte de los pacientes no son los que tienen el chancro o tienen la lesión cutánea, esos son los menos. La mayor parte de los pacientes que le detectamos sífilis son asintomáticos, es un hallazgo de laboratorio. Entonces, y en general no saben desde cuándo tienen esta infección. Entonces, por eso es que habitualmente, y ante la duda, si no sé, no estoy seguro, preferimos poner 3 dosis. Entonces, recuerden que la penicilina en adulto es 2.400.000, intramuscular, 3 dosis separados por una semana. Entonces nosotros le hacemos el papelito y le ponemos primera dosis tal lunes, segunda dosis lunes siguiente, tercera, o sea, lunes, miércoles, o sea, remarcarle bien eso, porque si pierde el intervalo tiene que volver a empezar. Y si fuese alérgico a la penicilina, está la doxiciclina, pero fíjense, por 28 días, casi un mes hay que darle. Lo mismo, el seguimiento acá es un poquito más prolongado, siempre con BDRL o alguna de las pruebas no treponémicas, y en el HIV es un poquito más alargado. Neurosífilis, recuerden que la penicilina benzatínica no atraviesa la barrera hematoencefálica, razón por la cual en neurosífilis hacemos penicilina G-sódica, 18 a 24 millones días, administrado cada 3-4 horas durante 10 a 14 días. No se olviden, porque algún detalle que pierdan, ya hemos tratado mal la sífilis, y por eso tenemos tantos casos, porque a veces cometen algún error. Entonces, todos los datos tenemos que tener en cuenta y hacerlo correctamente. Al contacto sexual de mi embarazada, si es precoz, lo he catalogado como precoz, le pongo 1 dosis. Si es tardía o de evolución desconocida o no sé, con certeza, no duden en hacerle 3 dosis y hagan firmar que han colocado, y eso les decimos queda como un documento. Y llamamos tratamiento profiláctico cuando, por ejemplo, nos pasa mucho que tenemos una paciente con LUES y su pareja es negativa. Entonces, si es positiva, le ponemos 3. Y si es negativa la pareja de la paciente con sífilis, le ponemos 1. ¿Por qué? Porque es contacto sexual de nuestra paciente positiva. ¿Bien? Uso de preservativo. Entonces, ¿cuándo consideramos que en el embarazo está bien tratada la sífilis? Cuando recibió las 3 dosis, en caso de sífilis de evolución desconocida, y de menos de 1 año, acá yo les puse, ¿por qué me ha hecho 1 y ahora dice 2? En las normas nacionales nuestras figura para sífilis temprana 1 dosis. Eso dicen las normas nuestras. En el Clinic Barcelona sugieren 2 dosis. O sea que si ustedes ponen 1 o 2, estará bien en cualquiera de los 2 casos. El otro detalle es que la embarazada reciba el tratamiento hasta un mes antes del parto. Porque si no, el niño, si recibe en el último mes de gestación, el niño recibe el tratamiento
el título está estable o en descenso, no se asusten si permanece estable. Recuerden que les dije que a veces tarda bastante en descender. Y en caso de sífilis congénita, ¿cuál va a ser la definición de sífilis congénita? Es paciente que recién nacido mortinato, cuya madre no fue tratada, o sea, que si yo tengo un niño normal, sanito, con BDRL negativa, pero la madre tiene sífilis, no fue tratada, ese niño lo considero como sífilis congénita. Si la BDRL del niño es superior 4 veces al título materno, o tiene clínica de sífilis, o tiene líquido cefalorraquídeo positivo para sífilis. O tengo un niño con alguna lesión, ya van a ver la fotito, que es positivo por campo oscuro para sífilis. O sea, demostramos la presencia de el treponema. Entonces, recuerden que la sífilis congénita en el recién nacido, la mayor parte de los niños, como todas las ETS, son asintomáticas, pero pueden tener lesiones cutáneas, pueden tener la coriza sifilítica, pueden tener retraso madurativo, pseudoparálisis, toda adenopatía generalizada, un síndrome nefrótico, una sepsis, hepato, esplenomegalia. Todo esto provoca, por supuesto, hasta la muerte fetal, a la muerte del niño, perdón. Y cuando nosotros nos tragamos una sífilis, cuando no la diagnosticamos, que gracias a Dios no pasa, siempre preguntamos y estamos cruzando datos con el hospital de niños, y no hicimos el diagnóstico de ese niño, van a aparecer problemas en la dentición, problemas oculares, nariz en silla de montar, sordera. O sea, ustedes fíjense que no es la sífilis solamente, no es solamente el chancro o algo tan sencillo. Es una enfermedad que tiene muchas aristas y que a veces no es tan fácil diagnosticarla, que debemos pensar y evaluar todos los... Bueno, ahí les dejo el algoritmo para que ustedes lo vean. Y el tratamiento es con penicilina, cada 50 G cristalina, 50.000 unidades cada 12 horas, los primeros 7 días de vida. Y luego, si tiene entre 7 y 28 días de vida, la dosis es mayor, cada 8 horas. Bien. Entonces, para terminar con sífilis, ¿qué conclusión sacaríamos? Garantizar la accesibilidad a todas las personas, a todas las pacientes, a un sistema sanitario eficiente, y ese debe ser nuestro objetivo, que le demos respuesta oportuna, que no les cerremos las puertas, que nos dediquemos, que les preguntemos, que les crearles el espacio para poder estudiarla correctamente a ella, sus contactos y al recién nacido. Esto nos permitirá llegar al objetivo. Y vamos a entrar en el segundo tema. HIV, es un poquito más corto, aunque también tiene varias aristas. ¿Cuáles van a ser el objetivo de embarazo y HIV? Identificar las embarazadas para el diagnóstico precoz, comprender los algoritmos diagnósticos, realizar la evaluación inicial y seguimiento y tratamiento, y conocer los diferentes escenarios en cuanto al momento de transmisión vertical, que es el momento del parto, que es el momento más crucial, ¿no? Recuerden también que el HIV es una enfermedad crónica de contacto sexual que puede comenzar con clínica de agudo o no, pasar desapercibida, y que progresivamente va deteriorando nuestro sistema inmune y comienzan a aparecer infecciones oportunistas o neoplasias. La vía de transmisión, ustedes perfectamente la conocen, enfermedad de transmisión sexual, pero nosotros hoy vamos a hacer mención a esta vía, la transmisión perinatal. Entonces, un niño puede contagiarse de su mamá embarazada HIV positiva
durante el embarazo, en el momento del parto, que es el periodo crucial, o en la lactancia. ¿Ah? Recuerden, es la única enfermedad que contraindica la lactancia. ¿Qué pasa? Librada su evolución natural, el HIV, en ausencia de terapias, una embarazada que tiene HIV y no sabe, tiene la probabilidad de contagiar a su bebé entre un 14 y un 25%. Está sin ninguna intervención. ¿Y en qué momento, si ustedes lo ven acá en este cuadrito, el color rojo indica durante el embarazo va aumentando la probabilidad de transmisión a medida que nos acercamos al momento del parto y también sigue el rojo durante la lactancia, ¿sí? El momento crucial es, miren, un 60 o un 75% en el momento del parto, pero se puede contagiar el bebé antes, ¿sí? Y la lactancia aumenta el riesgo, digamos, si la mamá amamanta VIH positiva, tiene un 16% de probabilidad de transmitirle, pero si se contagia durante la lactancia, esa probabilidad sube a casi a un 30%. Por eso es que nosotros vamos a contraindicar la lactancia, la única enfermedad que vamos a contraindicar la lactancia. Bueno, acá hay datos de HIV en la Argentina, voy a ser rápida, solamente cada vez, digamos, porque vamos metiéndonos más en la cabeza que a todos los pacientes debemos pedirle HIV, el 83% de los infectados conoce sus diagnósticos, el 65% se trata en el sistema público y tiene una mortalidad por SIDA de 2.8, es mayor en los hombres que en las mujeres. Después acá para analizar, yo esto les voy a dejar para que ustedes después lo vean o pueden ingresar al boletín, ahí lo tienen, para analizar los gráficos. Las personas gestantes, proporción de personas gestantes según años que están en tratamiento antirretroviral, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sin tratamiento, ustedes fíjense que a lo largo de los años 18, 19, 20, 21, va disminuyendo el porcentaje. Bueno, acá 2021 fue la pandemia, recuerden, 2020, 2021, y que esto tendría que ir aumentando en nuestro país. A veces los datos no están sin datos, por eso es que todavía no están cerrados. Voy a pasar. La tasa de transmisión, así como que viene de esta, ¿qué es lo que queremos? Nuevas generaciones sin HIV, sin sífilis, hepatitis y Chagas. Entonces, dijimos que hemos adherido a esta estrategia de eliminación de la transmisión materno-infantil, donde, ¿cuál es nuestro objetivo? Menos del 2% de transmisión materno-infantil. Para lo cual, de nuevo, ustedes fíjense, necesitamos llegar al 95% de cobertura, aumentar 95% más el diagnóstico y el tratamiento adecuado y seguimiento de la embarazada HIV positiva. Y les recuerdo nuevamente que tenemos todos los elementos en el sistema de salud y siempre lo tuvimos para hacer las cosas bien. Entonces, nos tenemos que poner que no se nos pase ninguna paciente. Y si a veces hay pacientes que, como decíamos al comienzo, por su sociopatía, por su condición, le impide, bueno, tenemos que buscar todas las herramientas para facilitarle, porque le cambiamos la historia a un niño. Ustedes imagínense que no es lo mismo tener HIV, que toda la vida, por lo menos hasta ahora, vamos a tener que tomar, aunque sea una pastilla, que no tenerla. Ustedes imagínense la infancia de ese niño tomando toda la vida, la adolescencia. Entonces, y con hacer las cosas bien, nosotros le cambiamos la historia a los chicos. Entonces, es una responsabilidad y un compromiso que lo debemos asumir. Bien,
¿Cómo se presentan las pacientes desde el punto de vista clínico embarazadas HIV positivas? La mayoría, fíjense que estos son los años, los distintos colores, se presentan asintomáticas. 85, casi 90% de nuestras pacientes, o sea, tienen HIV, conviven con el HIV, pero no tienen ninguna clínica. En muy poquitos casos podemos detectar una paciente que tiene un síndrome retroviral agudo, o sea, la infección aguda por HIV, que puede manifestarse como una, por ejemplo, una pseudomononucleosis, fiebre, adenopatía, ganglio rash, muy poquitos casos. O podemos, esto nos ha pasado, de darnos cuenta o que nos lleve al diagnóstico, porque un herpes zóster en la embarazada puede ser una candidiasis vaginal recurrente, una lesión de cuello, o sea, una enfermedad relacionada al SIDA o una enfermedad marcadora cuando ya está en SIDA, y son muy pocas las pacientes, pero nos ha tocado muy pocas veces atender este tipo de pacientes que se embarazan. Entonces, ¿qué debemos hacer con la embarazada? La primera visita no se puede ir, ustedes ya tienen la rutina de, yo digo, las 6 cosas que le pedimos a la embarazada en la primera consulta, entre ellas está la serología de HIV. Y repetirla cada trimestre para identificar si hay seroconversión. No olvidarse en esta primera visita de pedirle lo mismo que le pido a ella, VIH, VDRL, hepatitis B y hepatitis C, pedirle a la pareja, ¿sí? Y si yo sospecho por algún dato que me da la paciente o porque es pareja de alguien serodiscordante, pedirle carga viral para hacer el diagnóstico, ¿sí? Y en el caso de pareja serodiscordante, quiere decir que, supongamos, ella es negativa, la embarazada, pero la pareja es positiva, que se nos dan esos casos, tener siempre el seguimiento estricto durante todo el embarazo, uso de preservativo como siempre, y tener un HIV en el momento del parto. Bueno, esto es para mostrarle la cinética de qué hace una vez que me infecto. Hay un periodo periventano de eclipse que se llama, está muy chiquito acá, pero después si ustedes quieren lo ven con más atención y lo analizan mejor. Entonces, como cuando recién se infectan, luego de ese periodo ventana o eclipse donde no aparece nada, que dura poquitos días, fíjense, en menos de 10 días, aumenta rápidamente la carga viral y después va a descender y con el tiempo va a ir subiendo de nuevo la carga viral. Y cómo aparece el antígeno y después van a aparecer los anticuerpos. Esto está relacionado con ¿qué? Con los ELISA. Antes eran de primera, de segunda, de tercera, o sea, en la medida que ha ido aumentando la generación y la calidad del test, ese periodo ventana o de eclipse ha sido menor. Actualmente usamos ELISA de cuarta generación y el periodo ventana es de 15 días, 20 días. Y con anterioridad ustedes pueden hacer la carga viral. Lo mismo está representado en este gráfico. El test rápido. ¿Cuándo pedimos test rápido? Test rápido vamos a pedirle, no es para hacerle, es para situaciones puntuales. El test rápido está diseñado en el caso de la embarazada, para hacerle en el trabajo de parto, cuando llegan a sala de parto, no sabemos su serología o tiene una serología muy alejada. Entonces, necesitamos tener un test rápido actualizado de esa paciente. Entonces, acá les digo porque tuvimos inconvenientes, incluso procesos donde se cuestiona la participación del equipo que interviene en la atención de esas pacientes, que si la paciente no tiene serología para HIV, debemos pedirlo al test rápido y estar muy atentos y exigirlo rápido. ¿Por qué? Porque si es positivo,
el té rápido, ustedes fíjense que son como cassette, lo mismo que hablábamos con el otro té rápido, que si es positivo, me habilita a aplicar el protocolo, aunque después se descarte. Legalmente y tengo la obligación de aplicar el protocolo para HIV y, por supuesto, necesita ser confirmado. Una vez que hacemos el diagnóstico por ELISA, por carga viral, por Western blot, que confirmamos, vamos a hacer lo que se llama la evaluación inicial de la embarazada. Entonces, ¿qué es? Es un chequeo completo. Le pedimos todos los análisis clínicos, hemograma, hepatograma, función renal. Pedimos carga viral, o sea, qué cantidad de virus tiene esa paciente, que ya sé que es HIV positiva, y los CD4. Test de resistencia, especialmente si tiene viremia detectable, y pedimos toda la serología con algunas ampliaciones, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, toxo. Evaluamos todo, o sea, yo qué les digo a las pacientes, bueno, te tengo que hacer un chequeo completo para ver si solo estás infectada por el virus o si hay algún problema más, si tiene una tuberculosis, tiene una infección por hongo, o sea, porque necesita un tratamiento especial. Testeo de la pareja, pesquisamos las otras ITS que puede tener la paciente y la pareja y evaluamos el esquema de vacunación. La ponemos en tratamiento y vamos a monitorizar esa carga viral, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo del tratamiento es llevarla a que la carga sea indetectable, o sea, que en sangre no detecte virus. Está en los reservorios, pero no en sangre. Entonces, puesta en tratamiento a la embarazada, hago los controles precozmente al mes, a los 2 meses, por eso pongo 4, 8 semanas, para ver si se puso indetectable, y puedo ir repitiéndolo cada trimestre y debo tener una carga al final de la gestación. ¿Cuál es el objetivo? Es que toda embarazada, el primer día que sé que tengo una embarazada, la pongo en tratamiento. Y el objetivo es llevarla a estar indetectable persistentemente. Es por eso que nos dicen que pidamos el test de resistencia y no esperamos resultados. Nosotros inmediatamente que recibimos la embarazada, no importa en qué periodo esté, ponemos tratamiento antirretroviral. Tratando de elegir aquel tratamiento que sea lo más aceptado por la paciente, lo más simple, lo más simplificado, que lo tolere y que tenga menos toxicidad. Bueno, yo no les voy a hablar mucho de las drogas porque este es un tema más médico, pero pues sí les voy a mencionar que actualmente el régimen que estamos haciendo es tenofo, entricitabina o tenofo, lamivudina, acá son 2 drogas, más una tercera droga que es el dolutegravir. Este es el esquema que estamos haciendo y viene coformulado. ¿Qué quiere decir? Que las 3 drogas vienen en una sola pastillita que toma el embarazado, o sea que toma una sola pastillita, pero es muy potente el tratamiento. Hay regímenes alternativos con combinación de otros inhibidores de la transcriptasa inversa, más Xaltegra o darunashitona, pero no las voy a marear con los nombres de las drogas. Hay drogas que no debemos usar en la embarazada, biterapia no. Y vamos a pasar ahora a el escenario de tratamiento. Bueno, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar que recibamos una mujer HIV que ya venía tomando su tratamiento antirretroviral y se embaraza. O sea, ella ya sabe que tiene HIV y se embaraza. De esa tenemos un montón de pacientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si está no detectable, sigue tomando su tratamiento antirretroviral. Si estaba con 2 drogas, porque ahora la tendencia es llevar las 2 drogas, la pasamos a triterapia, porque todavía no hay estudios que avalen la biterapia en la embarazada. Y
si tenía un virus detectable con tratamiento, hacemos test de resistencia y acomodamos el tratamiento. O sea, es la HIV tratada y está no detectable, sigue tomando su tratamiento. El escenario número 2 es una paciente HIV, pero no tiene tratamiento y tiene menos de 32 semanas. De nuevo, si es una paciente naive, o sea, una paciente que ingresa recién por primera vez, vamos a pedirle la prueba de resistencia. Iniciamos la terapia lo más pronto posible, por eso le digo, diagnóstico sale del consultorio con el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Y si tenía ya tratamiento, tenemos en cuenta qué drogas venía tomando para darle el mejor esquema posible. El tercer escenario es cuando la paciente HIV sin tratamiento nos llega con 32 semanas o más de gestación. Estas son las que nos llegan tarde. Estas son o porque no fueron a control o porque no le pidieron el análisis. Son las que se presentan. Y esto representa una urgencia para nosotros. Porque, ¿qué les comenté yo? Que en la medida que avanza el embarazo se puede más contagiar el niño. Entonces, estas pacientes representan un gran desafío para nosotros. Hacemos test de resistencia, hacemos la evaluación inicial y ese día que nos aparece en consultorio le ponemos el tratamiento antirretroviral. Cuarto escenario es una paciente que la pusimos en tratamiento, pero que no llegó no detectable. O sea, se detecta todavía carga viral. Entonces, insistimos en el test de resistencia para ver a qué droga es sensible, a qué droga es resistente, y intensificamos, se llama el tratamiento, a veces hasta 4 drogas le podemos poner, ¿sí? Bien, y el quinto escenario es cuando la mujer llega y la detectamos en sala de parto, que nos pasa un montón de veces. Por eso les digo, estén muy atentos a el tema de serología. Entonces, ustedes le van a hacer un test rápido, pero no es que lo pidan y se olviden. Tienen que gestionarlo y rápidamente tener el resultado. Si es positivo, activamos el protocolo y vamos a ponerle, porque ya está en trabajo de parto, vamos a ponerle el AZT porque ya no nos va a quedar otro camino. Eso en cuanto a cómo hacemos los distintos escenarios de una paciente y su tratamiento. Ahora, ¿cómo finaliza el embarazo? El modo de finalización del embarazo va a depender también de cómo llega esta paciente en cuanto a su carga viral. Si la carga viral es menor de 50, o sea, la no detectable, no hacemos ya ZT y puede ir a parto vaginal, ya que la cesárea no le aporta beneficio. Si la carga viral está en tratamiento, pero no ha llegado a no detectable, está entre 50 y 1000 copias, sí hacemos AZT y hacemos cesárea programada. Si la carga está en más de 1000 o no la disponemos, porque quizá le hemos pedido y la paciente se perdió y nos aparece en sala de parto, hacemos AZT y hacemos cesárea. Siempre tratamos de hacerla en la semana 38 para no andar con apuros. Esto es para mostrarles cómo, o sea, el AZT sigue estando indicado en las pacientes detectables. Usamos la dosis de carga, que la diluimos por el peso. Si pesa 70, 2 por 7, 14, sacamos 14 mililitros, ponemos en dextrosa y la infundimos la primera hora la carga. Y después la mitad, 1 miligramo kilo hora. Entonces por hora vamos cambiando hasta que nace y se liga el cordón. Y ahí suspendemos el goteo de AZT. Bueno, ¿cómo en Argentina, cómo terminan los partos? Ustedes fíjense que la mayoría, más del 50, termina en cesárea, cesárea programada, en violeta, en fucsia es de urgencia, que no es lo ideal. Parto vaginal,
puede ir de un 18 a un 24%, estos son datos según los años, y sin datos los grises. En el caso nuestro de maternidad, bueno, es una decisión que se toma cómo finaliza, por supuesto que está indicado parto vaginal si está no detectable, pero en definitiva lo charlan y acuerdan con la obstetra cómo va a finalizar ese embarazo. Otro problema es cuando una paciente HIV rompe membrana, rotura prematura de membrana. Entonces ahí viene una gran discusión cómo finaliza el parto. Y eso va a depender de cuántas horas de duración de RPM tenga, de la progresión del trabajo de parto y de la carga viral. De nuevo, si la carga viral es no detectable, lo ideal es que culmine en parto vaginal. Si es detectable o desconocido y tiene más de 35 semanas, que son niños que tranquilamente ya pueden nacer, cesárea lo más pronto posible. Y en el caso de que tiene una edad gestacional menor a 35 o menor de eso y carga detectable o desconocida, se puede intensificar el tratamiento. ¿Se acuerdan que decía 3 drogas y le pongo una cuarta droga? Y discuten los obstetras entre ellos cuál es el momento y la vía ideal para esa paciente. ¿Ah? Esto es importante que lo tengan en cuenta y que se hagan las cosas, o sea, tratando de exponerlo lo menor posible al niño y el AZT. El seguimiento del niño es, recuerden que si ustedes le piden un ELISA a un recién nacido, le va a dar positivo, pero es prestado, ¿sí? De la madre. Entonces, en el niño, lo que le pedimos es PCR el día que nace, a las 2-3 semanas, a los 2 meses y a los 3 meses. O sea, hacemos 4 PCR, ya cuando nos da la segunda, la tercera negativa, ya estamos muy contentos, y ELISA a los 18 meses. Bueno, a los niños, la conducta, no los quiero marear, lo catalogamos en bajo, mediano y alto riesgo. Cuando es bajo riesgo hacemos solo AZT y cuando es de alto riesgo usamos un tratamiento intensificado con raltegravir, que son esas drogas potentes. ¿Qué cuidados recibe en el posparto la mujer? Es muy importante esto porque ¿qué vemos? Mucho abandono después que tienen los chicos. Entonces, debe continuar. Ustedes saben que el tema del HIV se ha vuelto una enfermedad o una infección que si toman la pastillita, una pastillita todos los días, y a veces le damos para 3 meses, en pacientes que sabemos que son adherentes, vienen cada 3 meses y están perfectas y pueden hacer todo lo que quieran. O sea, continuar con el tratamiento y trabajarles mucho en el tema de adherencia. Contraindicación de lactancia, ya les dije, por el riesgo de transmisión y más si se contagia de HIV durante la lactancia. En nuestro país tenemos, a través del programa, le brindamos la leche, los niños tienen asegurada toda la nutrición artificial. Que por más carga viral no detectable puede transmitirse el HIV. Entonces, si nosotros tenemos los recursos, bueno, trabajamos con el equipo de psicóloga en el tema de lactancia, lo entiende por supuesto la mamá y no lo hace. Y bueno, para concluir, espero no haberlos mareado demasiado, está en nosotros, en esta ETS y en las otras, en la búsqueda de las pacientes, el diálogo con nuestras pacientes, evaluar, pedirle a tiempo, ver los resultados, si nos da positivo hacerle el tratamiento, derivarla a los servicios de infectología que estamos preparados para eso y evitar, por supuesto, que un niño más nazca en Tucumán con HIV. Por último, les cuento que en el servicio nuestro, el año pasado tuvimos un solo niño positivo. Y esto fue por una sociopatía, ocultó el embarazo por una
conflicto familiar muy, muy importante que había ahí, una sociopatía severa, y lamentablemente hicimos las cosas así después de las 32 semanas, pero ya estaba infectada la criatura, y bueno, ahora por lo menos está la madre, porque la chiquita era de transmisión vertical, la abuela, la madre y la niña, las tres en tratamiento, y las seguimos acá para reforzar el tratamiento. Este año ya han nacido 15 niños con HIV en maternidad, todos negativos, tenemos 5 en control y bueno, recibiendo nuevas embarazadas, y en el año 19 y 20 ningún niño con HIV. O sea, tenemos todos los recursos, nosotras somos amamos lo que hacemos, lo que trabajamos acá en el servicio de infectología, así que no duden en consultarnos, están abiertos nuestros teléfonos, los teléfonos de la institución, para cualquier tema. Estamos a disposición. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a las preguntas, si te parece. A ver, me fijo. Alguien tiene un micrófono que hace ruido. Estaba viendo en el chat de alguna. A ver, saco la presentación. Ahí está. Bueno, a mí lo único que como es frecuente, me gustaría reforzar el tema del seguimiento de las pacientes, sobre todo cuando tienen sífilis en un primer embarazo y se embarazan nuevamente y bueno, la paciente no dice que tuvo ya la sífilis, le piden los estudios y vuelve a salir positivo, entonces a veces se asustan y bueno, ¿cómo sería el seguimiento en ese caso? ¿Con qué estudio la seguiríamos? Sí. Cuando una paciente ya tuvo sífilis, o sea, lo que nosotros vamos a hacer, el seguimiento es con BDRE. Dijimos que la TPA, la confirmatoria, ya no la volvemos a pedir. Entonces tenemos que ver en cuánto quedó. En general, las pacientes pueden quedar en 2, en 4 y en muy poquitos casos un poquito más arriba. Recuerden que la BDRE es 2, 4, 8, 16, 32. Entonces, ustedes piden la BDRL. Si el título es bajo, entonces vamos a interpretarlo en base a lo que le sale a la pareja. Entonces, siempre vemos cómo le da a la mujer 2 DIL, TPH positiva, antecedente de tratamiento correcto. A la pareja le da negativo o le da también un título bajo, lo interpretamos como sífilis tratada. Y vamos monitorizándola en el embarazo. Lo importante es que no suba. ¿Y cuál es lo significativo cuando sube 2 diluciones? ¿Ah? ¿Sí? 4 títulos porque sube 2, 4, 8, 16. Entonces, si sube de 8 a 16 no sería significativo. O de 2 a 4, digamos. Eso es algo que también me olvidé de decirle, que lo pasé, es que traten siempre de pedir la misma prueba en el mismo laboratorio. ¿Por qué? Porque a veces pasa, y eso los lleva a confusión, cuando ustedes piden en un laboratorio privado, después le piden en tal CAPS y después le hacen... Entonces, son distintos métodos diagnósticos que no son comparables. Entonces, por ahí le va a dar diferencia de DILS. No mucha, pero le va a dar. Entonces, cuando decidan hacer el seguimiento, tiene que ser la misma prueba en el mismo laboratorio. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y me parece importante recalcar lo de la pareja, que a veces cuando hacemos el seguimiento, a veces lo descuidamos. Me parece muy bueno. Zulema Garnica, si querés hacer tu pregunta. Sí, doctora. Yo tengo un caso de una paciente que es secundigesta en el embarazo anterior, sífilis positiva tratada. En este embarazo, nueva pareja, ella nunca me avisó que había tenido en el anterior, me da positivo con 4 DILs. Yo procedí a pedirle a la pareja, como es nueva, en el caso que me dé positiva la pareja,
¿debo realizar de nuevo el tratamiento para la paciente? Sí, en ese caso, digamos, si te da negativa, vos podés interpretarla, si la pareja te da negativa, podés interpretarla como que es una cicatriz. Pero si la pareja te da positiva, bueno, tendrías que preguntar si él tuvo sífilis y si fue tratado. Quizá él tuvo con otra pareja. Pero si te da un título 16, 32, ya un título más alto, donde a vos te queda la duda, recuerden que ante la duda tratamos. Porque una penicilina no le hace mal a nadie, salvo que sea alérgico mayor. Ustedes cuando tengan situaciones de duda, lo tratan. ¿Por qué? Porque una penicilina no le va a hacer, a la embarazada no le hace mal la penicilina. Así que pónganla sin temor. Porque a veces tenemos como una idea de la penicilina que no es real. ¿Ah? Como que es una cosa fuerte. No, al contrario, es una dosis de penicilina bajita que se sostiene en el tiempo, pero que es suficiente para matarlo el treponema. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos situaciones de duda, si a vos te da, supongamos la pareja, 16 Bills, TPH positivo, y ella está con 4 y va a tener positiva porque dijimos que no se borra, y vos no sabés si esto es viejo, pasado, no. Bueno, ante la duda se trata. Es lo mismo que hacemos con los niños. Si dudamos, lo tratamos, porque preferimos tratarlo y no que nos aparezca dentro de unos años la secuela de una sífilis no tratada. Doctora, muchas gracias. Buen Y día. cualquier duda, cualquier cosa nos derivan. Para eso estamos, o nos llaman por teléfono. A nosotros no nos molesta que nos llamen si ustedes a veces tienen casos, nos pueden llamar por teléfono al interno del servicio, no hay problema, o nos derivan, porque a veces es muy difícil, a veces el paciente no puede, no llega, es costoso. Entonces, ustedes pueden llamarnos a interno 162 en infectología. Siempre hay alguno de nosotros acá. Cualquier duda nos consultan, no tenemos problema. Y si no la derivan a la paciente, tampoco tenemos problema. Muchas gracias. Sí. Buen día. Yo quería, cuando estaban en la presentación de los casos, me había tocado una paciente de acá de Piedrabuena que en el laboratorio del primer trimestre me dio BDRL negativa. Cuando le pido el del tercer trimestre, la paciente ya no volvió y fue a parir, y cuando volvió recién con el recién nacido, creo que fue en maternidad, en el Hospital del Este, le dio una BDRL positiva al bebé, una treponema positiva. Ya el bebé quedó, le hicieron el tratamiento a la mamá y al bebé, pero bueno, mi duda era en el transcurso, si se ha contagiado en el transcurso del embarazo, digamos, si su pareja ya quedó en manos del hospital que la había la captado, digamos, que le ha hecho el último análisis, que lo ha detectado al niño. En ese caso sería en el transcurso del segundo trimestre y tercer trimestre su pareja la contagiada. Probablemente, porque si vos tenés estudios y están bien realizados, negativos, y después hace la seroconversión positiva, y la pareja es positiva, entonces se contagió durante el embarazo. Por eso es que pedimos al comienzo, al medio y al final, y el final cerquita del parto. ¿Ah? Siempre tenemos que tener el así. Y si se lo convierte, bueno, es un caso nuevo. A veces la dificultad está con las que tuvieron sífilis, se trataron y que se pueden reinfectar, porque nos deja inmunidad esta enfermedad. O sea, nos vamos a contagiar tantas veces como nos expongamos. Por eso les recalco el uso de preservativo durante el embarazo y la lactancia. Y por ahí usted me decía, ay doctora, incluso en el privado, usted dice, ay doctora, ¿cómo usted me recomienda que con mi marido use preservativo? Y bueno, yo de tanto hacer esto, ustedes saben que acá lo que más hacemos es ETS, en maternidad. Y hemos visto todas, y recuerden que esto no es solo de la gente que viene al hospital. En el consultorio privado también lo vemos.
¿ah? Lo vemos y lo vemos con mucha frecuencia. ¿Ah? Entonces, no sean, ¿cómo les puedo decir? A veces nos ha pasado muchos años atrás, no es reciente, que porque era rubita y de Barrio Norte no podía tener HIV, nada que ver. ¿Ah? Estas infecciones están en todos los estratos sociales. ¿Ah? Entonces, nosotros recomendamos, nosotros decimos, a veces cuando la situación me queda incómoda, porque a veces te queda incómoda la situación, bueno, por protocolo yo te tengo que pedir tal cosa, yo siempre pongo así, por protocolo, y le largo con toda, ¿entiendes? Y le pido toda. O sea, ustedes no prejuzguen, ¿ah? Porque a veces decimos, no, esta porque parece rapidita y el otro, no, nada que ver, quizás la más santita es la que, o sea, no tengan esos prejuicios que son falsos, ¿sí? Son falsos. Las normas son para todos los pacientes y en todas las circunstancias que veamos los pacientes, ¿sí? Pregunta, doctora. En el caso que yo le pedí a la pareja, pero bueno, no fue el muchacho pero también están los miedos, como es una pareja nueva, por ahí no sé si se lo hará a los laboratorios él. Y estoy en una situación que yo le dije a la paciente, si vos querés que venga tu pareja, y le explico de qué se trata, porque acá no es cuestión de quién contagió a quién, sino de que está esto y hay que solucionarlo por el bebé. Pero no sé cómo hacer la cuestión esta de si la debo ubicar a la pareja. Sí, O sea, ya es tenemos complicado. tenemos la obligación, ahí es donde entra, digamos, ya el entrenamiento que tenemos que manejar esto, ¿no? Yo siempre digo que trabajo en ETS desde hace muchísimos años y nunca una pareja se separó que yo haya atendido. ¿Ah? O sea, tenemos que saber manejar esas situaciones. ¿Ah? Tenemos que citarlo y decirle, así, si a vos te queda violento, porque a veces la mujer tiene miedo que la dejen, porque por ahí andan. Ustedes saben lo que es la parte de la vida íntima de las personas. ¿Ah? Entonces, ustedes tienen que decirle, mira, vos traelo, yo le voy a explicar. Y como vos decís, si los dos han tenido pareja previo, pueden, a veces mentimos también para que no, sabemos la verdad nosotros, pero tratamos que las cosas no se rompan, digamos, desde el punto de vista emocional, pero sí que tenemos la obligación, porque si vos no cortás la cadena de transmisión y seguimos como estamos. Por eso, y siempre pregunten si hay más de una pareja. Por eso decimos la o las parejas. Porque aunque a ustedes les parezca, en innumerables casos tenemos más de una pareja. ¿Ah? Siempre, cuando hay una ETS hay más de dos. Cuando hay una ETS siempre hay más de dos. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que ser claros en lo que decimos, con respeto, con todo lo que implica, con todos los cuidados, pero, y si no la podemos manejar, deriven las situaciones para que las manejemos nosotros. Perfecto, doctora, gracias. Muy claro, doctora, muchas gracias. ¿Queda alguna pregunta pendiente? No, creo, no, me fijo en el chat por las dudas, pero creo que no. No, doctora. Bueno, listo entonces. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que fue muy claro, muy conciso y muy bueno. Muchísimas gracias y bueno, ya nos vemos el próximo martes y queda pendiente 4 preguntas que me va a mandar ella. Acuérdense que después de la última charla viene el examen. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a disposición, maternidad está a disposición de todo el sistema de salud para este tema o el tema que ustedes, si se quieren acercar a charlar conmigo,
quieren ver, lo que ustedes necesiten, estamos a disposición. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Chao, chicos. hasta luego. Muchas gracias.